Ya dice para el siguiente circuito eléctrico. Ahí sí. Para el siguiente circuito eléctrico en una fuente de voltaje, tiene que decir, dice, encuentre el sistema de ecuaciones que representa el circuito a fin de poder calcular las corrientes de malla usando valores de resistencia y voltaje introducidos por el usuario. ¿Ya? Entonces, primero ustedes saquen las ecuaciones. Ustedes solo saben hacer mejor que yo. Considerando que las incógnitas, digamos, o que la solución va a estar en base a los valores que les van a tener que ingresar los usuarios por teclado. ¿Ya? En este caso, los valores de las resistencias y del voltaje. Y lo que se debe resolver es encontrar, ¿cierto?, las corrientes. ¿Ya? El usuario podrá elegir el método de solución del sistema de ecuaciones. O sea, vamos a hacer un programita, mini programita, donde le vamos a dar al usuario dos opciones. El método matricial, en el cual además del resultado dice debe mostrar las matrices utilizadas, ya cómo quedaron conformadas las matrices con los valores que él introdujo, y el método simbólico, en donde además del resultado debe mostrar la solución analítica obtenida, o sea, la solución en términos de las variables, ¿cierto?, que se van a introducir por el usuario, ¿ya? Eso. Entonces, en esta, ustedes tienen que crear, o tenemos que lograr hacer un mini programa, ¿ya? Un programa donde vamos a tener un menú, vamos a mostrarle al usuario un menú, donde le podamos decir que nos entregue, ¿cierto?, los valores para las corrientes, para las resistencias, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. Y el voltaje, y luego tenemos que hacer los cálculos respectivos, ¿cierto? En este caso tenemos un sistema de ecuaciones, ¿sí? Donde ese sistema de ecuaciones lo tendríamos que resolver, ya sea por matriz, por el método matricial, ¿ya? O por el método simbólico. ¿Y cómo lo hacemos para el método simbólico? Vamos a ir allá. Vamos a utilizar las funciones que están acá de sol. Se me perdió. Aquí, resolución de ecuaciones. ¿Ya? Las funciones matemáticas o simbólicas pueden servir para resolver una sola ecuación o un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y también tenemos desolve, que resuelve ecuaciones diferenciales. En este caso no, pues tenemos que hacerlo con la solución de ecuaciones de un sistema de ecuaciones. Ya, entonces le pasamos cada una de las ecuaciones acá y el sistema debería poder representar o devolver, ¿cierto?, la solución del mismo. Entonces, para la parte del simbólico, utilizar esta función, solve. ¿Ya? Entonces vamos a buscar. Esto todavía está trabajando un momento. Habíamos visto el solve ya, el solve para cuando queríamos sacar los ceros de una función, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto, digamos, se puede utilizar para una función, en ese caso, por ejemplo, encontrar los valores donde la función se hace cero, ¿cierto? O para un sistema de ecuaciones, ¿ya? Aquí le podemos pasar también las variables respecto a cuáles cuando tenemos más de una variable, y, por ejemplo, son solo términos de expresión, digamos, puras variables, no tenemos ningún valor numérico, podemos también indicarle respecto a qué variables vamos a hacer la solución.
Ya se fijan, en este caso, por ejemplo, en este caso se definen las variables simbólicas, ¿cierto? A, B, C y X, ¿ya? Y como les comentaba, ahí no tenemos, solamente tenemos términos, ¿cierto? Simbólicos en este caso. La ecuación, ¿cierto? Cuadrática es la ecuación. Y le pasan esta ecuación de esa forma y da la solución que sería esta, ¿ya? Vamos a tomar este mismo de acá. Se fijan que aquí en este caso la ecuación se dice que la igualan a 0, ¿ya? Y esto después aplicamos es el solve. Ese es para una sola ecuación. Y ahí dan los resultados, ¿ya? Cuando trabajamos así, ojo aquí, ¿ya? Esto se lo voy a mencionar ahora, voy a aprovechar de hacerlo. Si esto lo tenemos de esta manera, voy a ponerle R como de resultado. Eso nos entrega R. Entonces, R1 tendríamos de esa forma, ¿cierto? El primer resultado. A veces también lo entrega como una estructura, así que tienen que tener cuidado. Si le sale como struct, es punto, algún valor en particular. Ya en este caso lo entregó bien. Y el R2, ¿cierto? Para acceder a cada una de las soluciones. ¿Sí? Cuando te entrega más de una solución, entonces de alguna manera tenemos que acceder a los términos de la misma. ¿Ya? Voy a hacer una prueba acá. Ya. Pasa igual si es que no le pongo, como en este caso está igual a 0. ¿Sí? ¿Se fijan? Aquí yo le puedo poner solo la expresión solamente, porque se entiende que esto estaría igual a 0, ¿ya? Si no lo quieren escribir de esta manera que puede resultar tal vez, o sea, a ustedes les puede decir, bueno, aquí está. Pero en este caso, si ustedes, por ejemplo, podrían poner la expresión o pasar, o sea, igualar el valor a un dato o pasarlo al lado, digamos, de la ecuación, digamos, correspondiente al valor numérico, y de igual forma se puede hacer la resolución, ¿ya? Como está acá, directamente. En este caso, como sería un menos 0, o sería 0, entonces si este fuera un valor numérico, por ejemplo un 5, ustedes podrían poner menos 5 acá en la expresión y no ponerle igual así, igual a 0, a eso me refiero, ¿ya? En ese caso se puede hacer también de esa forma, ¿sí? No es Profe, necesario igualarlo, ponerle igual a 0, dígame. ¿cómo sabe el programa que se busca el resultado de X? Porque por defecto las variables con las que trabaja son X, Y, sí, esas son como que las que toma eh, por defecto, ¿me entiendes? Si uno quiere especificarle, tiene otro parámetro para hacerlo, pero por defecto trabaja con esas variables, con la X, con la Y. Si encuentra una Y, va a decir, ah, debe estar resolviendo respecto a Y. Si encuentra una X, ah, debe estar resolviendo respecto a X, ¿ya? Son variables que por defecto están definidas como que pueden ser la incógnita, ¿Y ¿ya? por Z también? Sí, también Z.
Ahora, si tienes X y Z, tendrías que especificarle con cuál, ¿ya? Son algunas ciertas variables, a ver, no sé si eso mismo está definido acá, déjenme revisar, pero se indica, es porque lo indica. En este caso, suponte, aquí le estamos diciendo que resuelva la ecuación respecto a una variable en particular, respecto a A, ¿ya? Es la misma. Si le ponemos respecto a la variable A, por ejemplo, que ya está definida, ¿cierto?, como simbólica, nos da ese resultado, ¿sí? Ahí, ¿ven? Entonces aquí yo le especifiqué respecto a qué variable lo tiene que hacer. Profe, Dígame. el usuario nos va a entregar los valores de o sea, vamos a pedirle los valores de la resistencia al usuario. Van a tener valores numéricos, supuestamente. Claro, finalmente van a ser numéricos, pero en la solución analítica pide que le demos los valores en términos de las variables primero, por Ah, ejemplo. entonces tendremos que sí o sí decirle que van a ser simbólicas. Claro, Ah, ya. Ok. Gracias. ya. ¿En qué? Me perdí. Estaba acá yo. No, estaba en el MATLAB en esto. Ya, entonces, tenemos un ejemplo de sistema. Bueno, pero la cosa es que nosotros vamos a hacer un ejemplo con el sistema. Ya, esto es lo que les decía yo, que por ejemplo cuando tenemos, bueno, eso nos va a pasar entonces tal vez con las nuestras, que cuando tenemos más de una, tenemos más de, queda en términos de más de una variable, en este caso. ¿Se fijan? Nos dice que nos da una estructura. Entonces, para acceder a los términos de, por ejemplo, el valor de U, que sería como en este caso que vamos a calcular las diferentes corrientes, queda como una estructura. Entonces tienen que tener cuidado ahí porque para acceder a los términos de la misma, como está ahí, ¿se fijan? Aquí se crearon las dos ecuaciones en este caso. Y dice que lo que se busca como incógnita serían el U y el B. Entonces la palabra de U y B, entonces le va a devolver un S en este caso, y el S punto U sería la solución de U, y S punto B la solución de B. ¿Ya? Eso nos va a pasar en este caso con los X, con las corrientes, perdón. Bueno, aquí también dice que se pueden hacer inecuaciones. Dejarlas expresadas como menor o igual, con un menor o con un igual o con un signo de este tipo, para hacer inecuaciones. ¿Ya? A ver, déjenme devolverme algo aquí arriba. Ya. Entonces, para la parte numérica tendríamos que usar esta. Para la parte, perdón, para la parte simbólica tendríamos que usar la función solve de esta forma. Para la parte numérica, ¿qué deberíamos utilizar? Matrices.
las Con matrices, esta ¿cierto? cuestión de la matriz inversa. Exacto, muy bien. Ya, para recordarles, esa materia o esa parte la vimos en la guía de introducción a MATLAB. Si es que no se acuerdan cómo se usaba. Estaba aquí al final, creo. Aquí. Resolución de ecuaciones. Ahí está. Si ustedes tienen un sistema de ecuaciones, que es lo que vamos a obtener en este caso, ¿cierto? Se puede expresar matricialmente de esta forma. ¿Ya? Y donde nos quedaría de esta manera la solución, o lo que también puede ser es, eso parece que no está mencionado, sí. Ya. Puede ser inverso de la función inversa de A por B. ¿Ya? Voy a llevar este para allá para copiarlo, para que me crean. Ya, sería este sistema de ecuaciones, ¿cierto? Se expresa de forma matricial así, donde está la matriz A, que está ahí representada, la matriz B de los valores, en este caso serían los voltajes para ustedes, teníamos la matriz de las ecuaciones, ¿cierto? En este caso, asociada a las incógnitas, que serían las corrientes. Luego tenemos acá la matriz de los resultados o de los voltajes, para el caso nuestro. Y de esta forma se expresa la solución, o sea, crean ustedes las matrices, la matriz A y la matriz B, en este caso. Vamos a copiarlo para allá. Y están los valores, ¿ya? ¿Ya? Y esto también se puede hacer así, ¿ya? Pueden usarlo así, que en este caso se usa la línea de, digamos, la división de esa manera. Ay, perdón. Eso está explicado, creo que en la guía. Déjenme revisar. Claro. Esta, cuando utilizamos, dice, MATLAB permite obtener la solución utilizando el operador slash o backslash, ¿ya? El uso de uno u otro depende de si la matriz desconocida X aparece a la izquierda o a la derecha de la matriz de los coeficientes, ¿ya? Por ejemplo, para la solución que estamos viendo nosotros, ¿cierto? Se debería usar el backlash, ¿ya? A, backlash B. Y si tuviese la solución de esta manera, podríamos usar B slash A, ¿ya? Pero si no se quieren complicar con los slash o backlash, utilicen la otra forma, que era la inversa, ¿ya? Inversa de A por B, que es lo que acabamos de probar acá. Inversa de A por B, que es equivalente a decirlo de esa forma, ¿ya? Entonces, manos a la obra con lo que tienen que hacer. Primero hay que hacer un menú donde le digamos al usuario por cuál solución quiere, bueno, que le pidamos los valores y por cuál solución quiere trabajar, ¿ya? Simbólica o numérica. Y primero necesitamos sacar las ecuaciones. Voy a copiar uno acá.
Ya, ustedes están tratando de avanzar, me imagino, ¿no? ¿De hacer alguna cosita ahí? Vamos a ver. Ya, ustedes pueden tener su propia idea de cómo hacerlo en realidad, o sea, siempre vamos a... no necesariamente tiene que ser igual como yo pueda resolverlo. O sea, finalmente tenemos que llegar a los mismos resultados, pero el camino para llegar obviamente puede ser distinto. ¿Ya? O en qué orden definen las variables y todo. Todo puede variar, depende de quién está construyendo cierto programa. Dame un segundito. Ya, entonces, tenemos las ecuaciones ya. Vamos avanzando, chicos. Ya, en primer lugar, bueno, como les digo, ustedes, si ustedes están haciendo su propio programa, cada uno iba definiendo cómo está entregando los datos, cómo está mostrando. Pero en primer lugar, tenemos que de alguna manera pedirle los datos al usuario. Puede ser antes o después, primero presentarle el menú y después pedirle los datos o viceversa. Ustedes vean cómo lo pueden hacer ahí. ¿Ya? Por ejemplo, para el menú tendríamos que crear un disk tal vez. Vayan trabajando también ustedes. Vamos avanzando. Bueno, CLC, Clear All. Se me olvidó ponerle aquí arriba. Ay, se me olvidó el mouse. Opción 1. Y aquí utilizamos la función input, ¿cierto?
que le mandamos un mensaje al usuario y le decimos adicionalmente que escoja una de las dos opciones. Y guardamos ese valor, ¿cierto?, en la variable opción, ¿ya? Entonces, en la variable opción va a quedar el valor que el usuario introduzca acá. Y le decimos adicionalmente, ingrese la opción 1 o 2. O escoge, o escoja. ¿Ya? Ahí tendríamos solamente la parte del menú. Después obviamente hay que empezar a trabajar con ello. Entonces, voy a poner clear también. ¿Ya? Clear, que recuerden que lo que hace es borrar todas las variables del ambiente, y el CLC que nos limpia la pantalla. ¿Dónde las metí acá? Sería el ejercicio 6. Profe, Dígame. disculpe. ¿Porque era que el list era como mejor entre comillas que el F o que el print F? No me acuerdo cómo se Sí, lo que pasa es que el DIS es el nativo, digamos, del MATLAB. Es el que utiliza MATLAB porque además permite mostrar lo que tú quieras. O sea, puede mostrar matrices. De hecho, poner DIS y y si esa es matricial te la va a mostrar. ¿Ya? En cambio, el fprintf está asociado a los modificadores que puede manejar. En este caso pueden ser caracteres, números, etcétera, pero no, por ejemplo, una matriz. ¿Me entiendes? llama. Porque tú le pones, cuando le pones f'F, porcentaje de, por ejemplo, y ese porcentaje de puede ser un número, pero no podrías, por ejemplo, Claro. mostrar una matriz. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? Ujú. Sí, ¿Qué fecha hoy? Te perdí. 13. 0513. Guarda. Ya, se fijan, ahí me apareció el menú. Y ahí yo no tengo nada más, pues entonces solamente me aparece el menú y después de eso tendría que determinar qué es lo que voy a hacer. Ya, como les digo, ustedes lo pueden tener en otro orden, lo pueden tener distinto, es solamente la guía que estoy dando acá. Entonces, bueno, en este caso no estoy haciendo nada, así que estoy solamente mostrando eso. Ya, aquí nos falta un punto y coma para que no nos aparezca este retorno, ya, este eco. Recuerden que el punto y coma hace que ninguno de estos cálculos intermedios o datos que uno toma desde afuera se devuelva. ¿Ya? Eso está ahí. Acá, ¿qué podríamos colocar? Entonces, Un if y un else. claro, un if y un else. O, ¿qué también podría ser? Dos if y un else. Teníamos else, en MATLAB tenemos el else if, ¿cierto? Tenemos el else if, que también es una instrucción compuesta, pero existe esta, el else if, ¿ya? Que no todos los lenguajes está. Y obviamente else y el end, ¿ya? Del if. Entonces aquí podríamos ir chequeando, pues si es la opción 1, hacer tal cosa y todo. También estaba el switch, para que se acuerden. Sería una opción, por ejemplo, con el if. Otra podríamos tener el switch. El switch aquí se chequea, por ejemplo, opción. Tenemos case 1. Case es y ahí lo que deberíamos hacer. Case 2. Lo que deberíamos hacer iría a continuación de los puntos. Y otherwise sería el por defecto, ¿ya? Y end. Entonces podríamos hacerlo con if, de esa manera.
sea, aquí este sería if opción es igual a 1, si opción es igual a 2. En otro caso, aquí el else el que no lleva ninguna condición, ¿ya? Sería en otro caso decirle ingreso a una opción que no corresponde, por ejemplo, ya un mensaje. La opción ingresada no está disponible. ¿Ya? Y en este caso del break, también podría ser así. Y, perdón, del switch. Hay que utilizar el break después, que hace que se termine el ciclo. Eso estaba, para que ustedes recuerden, en la guía de programación de MATLAB. Ya aquí estaba el if. El if, el safe, ¿cierto? El switch también se menciona ahí. Todo lo que tiene que ver con los ciclos y las bifurcaciones o los caminos, ¿cierto? Que va tomando dependiendo de una cosa a otra, está en esta guía, que dice programación MATLAB. ¿Ya? Ahí estaba lo del F'Printf también, que me preguntaban. Le puse dos puntos desechar, por eso estoy mezclando. Este es coma, ¿no? Coma, coma. El break también es desechar. Estoy mezclando lenguajes. Ahí. Ya, y aquí iría todo el código respectivo de la opción 1, el código respectivo de la opción 2 y así. Aquí podríamos, por ejemplo, invocar una función o otro procedimiento donde nos permita ir a hacer o directamente poner el código, ¿ya? Poner el código entre las opciones o este lo voy a comentar. O poner directamente acá la solución. O invocar, como les digo, otro archivo, digamos, que haga la ejecución respectiva. Entonces aquí yo le voy a poner, por ejemplo, esta es mi opción. Ustedes, como les digo, pueden hacerlo distinto. Solución matricial. Voy a invocar esta. Y en esta de acá voy a invocar la que diga solución simbólica. Ya. Aquí no sé si aquí se puede comentar casi. No. Te voy a comentar ahí, pero para que tengan ahí también, esta es una opción, ¿ya?
también podemos usar case en vez de el if. Ya. Lo voy a guardar. En la misma carpeta donde tengo el otro. Uy, ¿qué hice? No. Acá lo voy a guardar como solución. Numérica y solución simbólica. Parece que le puse, ya, no importa, ahí lo veo. Solución numérica y solución simbólica. Entonces, en este de acá, solución numérica. No lo voy a hacer cómo funciona. Y este de acá sería solución simbólica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos? ¿Ustedes han avanzado algo o no? Haciendo la entrada, profe. Ya. Exacto. Para la solución simbólica, tenemos entonces que nos van a tener, vamos a tener que pedirle al usuario que ingrese los datos, ¿cierto? Obviamente acá, bueno, en los dos casos, pero vamos a colocarlo aquí. Serían los valores de los voltajes y de la resistencia. R1, ¿cierto? Input. Aquí también voy a colocar recuerden poner un clear, ¿ya? Porque si esa R1 la tienen que definir del otro lado como simbólica, no tengan problema. Entonces borremos esto. Input. Y aquí ingrese los
1. Tenemos 5 resistencias y un voltaje. Entonces, Dígame. me imagino que acá también se puede hacer eso como de, mm, sabría cómo decirlo, pero Dígame. como colocar ciertos símbolos, eh, como por ejemplo, si yo quisiera colocar el omega, por ejemplo, de, para indicar que son en ohms, eso se ¿Ya? puede hacer como con la cuestión de la tabla esa de código ASCII, parece, ¿o no? Ah, sí, creo que sí. O- Como texto nomás. ¿Eso quieres poner valor? Tenemos... la fuente. Déjame revisar eso que me acabas de consultar por mientras. Y ahí tendríamos como la parte del ingreso de los valores. Esto le decía yo porque esto podríamos a lo mejor pedir los datos desde afuera, pedir los datos desde el programa en sí y mandarlos a estas variables para evitar pedirlos, por ejemplo, en este caso lo tendría que volver a pedir en el otro. ¿Ya? Pero eso es opción en cómo ustedes lo vayan haciendo. ¿Ya? Porque podríamos estos datos pedirlos al principio, por ejemplo, y pasárselos a estas funciones que estamos haciendo. ¿Ya? Por ejemplo. O pedirlo dentro de cada uno. Ya, eso deberíamos verlo ahí como opcional. A ver. Ah. A ver. No. Encuentra. Bueno, por lo menos, por ejemplo, el arroba. Lo acabo de hacer con el AL y el 64. No me acuerdo si cuál es el del signo del ohm. ¿Lo tienes por ahí tú o no? Que me estaba consultando recién. mm, mm. Pero entonces sería con un at y el número, ¿no? Claro. Mira, yo hice el arroba de recién, AL 64. Ah. No. No tengo la tabla ASCII a mano, a ver. Sería 969, parece. A ver, Ah, me salió otro. te salió, ¿no? Eh, o sea, ya entendí cómo se hace, pero Ah, pero tengo me que salió. encontrar el cuál es no. Sí, Sí, porque ese no es. Pero ahí ahí ya salió sí. cosa. Ya, pero se supone. ¿Ya? Sí, sí, gracias, profe. Ya. Ya. Entonces, como les comentaba, esto podríamos ponerlo desde afuera y esto crearlo como una función y pasarle los datos o crearlo o pedirlos dentro de cada uno de los códigos. Ya. Entonces, en este caso, teníamos que hacer las matrices. ¿Cómo quedarían las ecuaciones acá? ¿Alguien que me ayude con esa parte? A ver, que no lo estoy mirando. Tenemos...
R1 tendríamos 3, hay 1 y 2 y 3, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, R1 por I3, no, R3, a ver. Ya. ¿Me pueden dictar acá las ecuaciones? Voy a escribir en este lado de acá. Por favor. ¿Alguien que haya calculado las ecuaciones ya? ¿Tienen el sistema o no? Please, please, Ya. please. ¿Me lo puede dictar? F1 más Y1 sería menos B1 Menos B1. ¿Ya? más R2 por I1 R2 por... I1 ¿ya? Menos menos R2 por I2 R2 y 2. ¿Ya? más R4 por I1 Más R4 por I1. Ah, no, creo que me equivoqué en la R2 por I2 es I3. Este sería 3. Que tampoco Sí. estoy viendo la... Déjame ver cómo pongo las dos cosas juntas. No puedo. ¿Dónde está el dibujito? Ahí se ve, ¿no? Yo voy a escribir acá y se va a perder. A ver si puedo poner... Profe, Chico, dígame. ahí encontré lo que preguntaba el compañero. El omega se escribía backlash nu. Decía que era la secuencia de caracteres. ¿Cómo era backslash y qué más? Backlash nu. NU. Decía que parecía el omega. Vale, vale, déjame. Ya. Entramos en las ecuaciones. Se va a ir. Ay, Profe, en el chat, profe, en el ¿Lo chat mandó al chat? dejé, ¿Lo mandaron al sí, chat? Ya, a ver. es lo que me salió a mí. Ya. ¿El resto está de acuerdo? A ver dónde está el dibujito este. Ahí. Tendríamos este de acá, sería menos ya. R1. No, menos B. R2. ¿Cierto? Ahí está el R2. Y 1 menos y 3, ¿ya? R4. Ya. Sí, creo que estamos iguales con el de abajo, ¿no? Porque el otro está factorizado por los R. R3, R2. Ya, ¿estamos de acuerdo todos? Parece. A ver.
El segundo, R1 menos. Está ahí arriba. 2 por I3 sería el de acá. Y el R2 por I1 menos, ¿cierto? Y el otro sería ese y menos, ya. El de abajo sería, ya. Estamos, ¿cierto? Estaríamos de acuerdo. Yo voy a copiar estas dos. Ya, ahí las podríamos ver. Ya, entonces matricialmente esto nos quedaría, bueno, matrizado, ¿cierto? En la matriz A tendríamos claro, tendría que estar en términos del I. Lo voy a refactorizar acá. Tendríamos en la matriz A R2 más R4, ¿cierto? R2 más R4 menos R4. Uy. Menos R2. Sería, digamos, la primera fila. ¿Ya? Ah, no, y el F, me falta el A, pero eso lo vamos a dejar aparte. Ya que tendría que ver con todos los que es términos de I, que son la incógnita, y la resistencia. ¿Sí? Después, la otra sería menos R2, el 1. Ay, y este sería el R1. Por I2. Tengo solo el R3. Tengo R1, R2 y R3. R1 más R2 más R3. ¿Ya? Y esta de acá
el I1 menos R4. R2, el I2, el I2, el I2. Tenemos R3 y R4. Y R5. R3, R4 y R5. R3 más R4 más R5. R3 más R4 más R5, que sería el segundo, el I. R1, R2. R2 y R2. Y menos R3 por I3. Menos R3. Y la matriz de B, matriz B, ¿cierto? Sería la matriz del voltaje. Solamente tenemos término menos B menos B1 le pusimos, ¿cierto? Punto y coma, 0, 0. Ahí tendríamos las matrices. En este caso se decía que se desplegaran las matrices resultantes, y lo que deberíamos hacer es mostrar aquí. Entonces, las matrices no, las matrices según que esto, pero esto sería dis A. Y acá sí que se mostraría el valor de la matriz. Con los cálculos, obviamente, con los valores, va a reemplazar los datos que tiene ahí. Va a reemplazarse los valores que se entraron acá en las ecuaciones y van, o sea, perdón, en las matrices, y va a mostrar la matriz con los números, ¿ya? Y esto sería lo mismo para la matriz B, que sería un vector, columna. ¿Hay alguien ahí? Estoy hablando sola, no escucho a nadie. Están todos durmiendo. Son las Yo 9 estoy de... haciendo El frío, profe, el frío. No queremos interrumpirla, pues, profe. Pero chiquillos, me siento sola, así que hablo sola. Ya, pero están ahí, gracias, chiquillos, gracias. Ya. Entonces ahí mostraríamos las matrices, y después la solución sería, bueno, como les digo, ustedes podrían tener el paso donde están mostrando la matriz, o sea, mostrando la solución, y después las matrices da lo mismo, si ustedes pueden tener otra opción distinta. Ay, me voy a interrumpir. Interrúmpame porque me siento acá que le estoy hablando al aire. Ya. Entonces la solución en este caso sería los X, en este caso nuestros, aunque serían los Y. Dejámoslo en términos de Y, ¿cierto? Sería igual al inverso, como lo vimos, de la por B. ¿Ya? Eso debería dar la solución. Y acá lo que tendríamos que hacer es desplegar eso, porque la idea es que no aparezca directamente así como, sino que vamos sacando los valores. ¿Ya?
¿Estamos de acuerdo, no? ¿Con las matrices les quedaron así, de esta forma como me quedaron a mí, o tienen alguna diferencia? El primer término dice que de la matriz A es R2 más R4, el segundo es menos R4, el tercero es menos R2. De la segunda fila sería menos R2, después el segundo término menos R3, y después el tercer término R1 más R2 más R3. La tercera fila sería menos R4, la segunda sería R3 más R4 más R5, y la última sería menos R3. ¿Está bien o no? Si está algo mal ahí me avisan. Profe, Diga, disculpe. sí. Ahí cada espacio que se saltó es por la fila, ¿cierto? Es que estoy viendo si es que al principio, si estaba ocupando como la corriente 1, creo que debería ir primero R2 y después R4. No sé si estaré mal. En la primera fila, disculpa. A ver, aquí estoy tomando esta ecuación de acá, ¿cierto? Se supone que esta matriz A yo la tengo multiplicada por un vector que corresponde a I1, I2 y 3, ¿ya? Entonces el primer término tendría que estar relacionado con la multiplicación de este término por el I1. Y el I1 dice que es menos R2 y R4, sí. R2 y El R4 que... el R4. ¿Estaríamos bien ahí? Entonces estaría multiplicando así. Después tendríamos el segundo término, que sería el que multiplica a I2, sería menos R4. Ah, ya no, sí, lo estaba viendo al revés. Ya, disculpe. Y el error mío. tercer término sería el que multiplica a I3, que sería menos R2. Revisen si les da bien o si tengo algo malo, igual si puede ser, sí. Entonces, comprueben ahí su resultado, pero se supone que esta matriz que está así, quedaría, no puedo, no me da la opción parece para escribir acá. A ver, no. Quería hacerle el dibujito como lo que estoy viendo yo. Pero quedaría esta matriz, ¿cierto? Multiplicando al vector, digamos, que tiene los valores I1, I2 y 3, ya como un vector columna. Entonces tienen que hacer como si esa matriz yo la multiplicara por esos valores, me debería dar estas ecuaciones de acá. Claro que estas están en términos de, lo que pasa es que están en, esto sería I1, I2, 3, 4. R2 sería así. R2 menos R4. No más, ¿cierto? Más R4. Sería así. Después, menos R4 por I2. ¿Cierto? Y la última. Si lo pusiéramos ordenado sería así, ¿ya? Y digamos que aquí lo voy a poner igual, ¿ya? Ahí. A B1. Le puse negativo. No, ahí estoy mal. Tiene que ser B1, no negativo. Porque ahí en este caso el B1 está al lado, digamos, izquierdo de la ecuación. Pero si lo tenemos al lado derecho, es positivo. Y dale. ¿Por qué pongo Enter? Ven, ahí me voy a equivocar. Oh, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, hay como una línea aquí.
Entonces vamos a colocarle aquí como... Ya, esa ecuación entonces está expresada así. ¿Ya? Entonces supone que lo que yo estoy haciendo aquí en la matriz es dejar solamente los términos que están acompañando a los i respectivamente en ese orden. I1, I2 y 3. Y eso sería igual a, la ecuación sería igual a B1. Por lo tanto, aquí yo tengo que tener, cuando definí la matriz B, tiene que ser igual a B1, no con menos. ¿Ya? Para el segundo término, sería que esto es... Ya, y este sería igual a 0, porque no tenemos B, po. Entonces quedan esos términos en la ecuación. ¿Ya? Y para el tercero, tendríamos... Ahí revisen ustedes, comparen, porque yo igual me puedo equivocar cuando hago el traspaso de los números, pero ahí valídenlo ustedes. Este sería por el R1. Profesora, disculpe que le interrumpa. Que me Dígame. escribió Eliel, dice que está en la sala de espera, Ya. que se le apagó el computador. ¿Dónde está? Pero parece que recién lo admití alguien, ¿o no? Se perdió. Pero dígale que no importa porque nos vamos a ir a recreo. Son las 9:30 ya. Sí, profe, me acepto. Gracias. Ya. Ah, no, tengo el 9:27. Me engaña el computador, tengo las 9:32, que tengo las 9:27. Nos quedan 3 minutitos. 3 minutitos y vamos a tomar el break hasta las 10, ¿ya? Ahí. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos los términos del I1, los términos que están acompañando al I2 y los que están acompañando al I3. Eso es como formamos la matriz. Entonces, voy a poner un espacio. Ahí. ¿Ya? Y estos son los igual. Así. Entonces, por eso nos quedó la matriz supuestamente de esa forma, ¿ya? Y cada uno de los términos es lo que estaría multiplicando a nuestro vector de los i. Sería esa primera fila, estaría multiplicando, ¿cierto?, al vector columna I1 por I2 por I3, y así sucesivamente. ¿Ya? Porque eso es lo que terminamos, digamos, como escribiendo acá los coeficientes, porque al final este va a ser el coeficiente que está acompañando finalmente el I1, el coeficiente que va a estar acompañando al I2 y el que está acompañando al I3. ¿Ya? Entonces, una vez que tengamos esto, deberíamos poder obtener cada uno de los valores respectivamente y, a ver, lo voy a colocar aquí para que lo veamos primero, pero después lo vamos a arreglar. Ustedes ahí, como les digo, revisen si eso está bien. Ahí yo me puedo equivocar al traspasar algún signo, alguna cosa, así que si encuentran algo malo me avisan. Pero cada uno de estos está, hay un espacio, hay. Recuerden que podemos separar con coma o con un espacio, ¿ya? Eso significaría la de separación entre cada una de las columnas, digamos, de las filas de la matriz.
Entonces está la primera fila, y aquí yo tengo un espacio entre los valores, no tengo una ecuación, no está escrito acá. Ahora cuando yo dejo un espacio, lo que hay ahí es un elemento distinto, ¿ya? Si yo veo lo que es la matriz A, va a ser una matriz de 3×3. O le puedo colocar coma, ¿ya? Si se marean con esto, puede ser coma. Es lo mismo. El punto y coma lo que hace es la separación de filas, y la coma o el espacio lo que hace es la separación de las columnas, ¿ya? ¿Queda claro eso? Entonces ahí tenemos la matriz. ¿Ya? Sí. Ya, voy a dar una ejecución acá a ver si qué hace. Yo me reclamo por el inverso. No sé. Dejémoslo así. Ah, que Profe, estoy ejecutando tengo una solo esto. pregunta. Dígame. ¿Cómo puedo detener una ejecución? Con el control break o control Z Control Z. o control Listo, break. gracias. ¿Ya lo funcionó? Listo. Creo Ya. que sí. Ya, ingresa el valor para el voltaje y ahí le puse 5 y ahí me da los valores de I. Entonces aquí me mostró la matriz, ¿se fijan? Ahí me pidió los valores, después me mostró la resistencia, o sea, perdón, las matrices, que sería la matriz A, quedaría con esos valores, la matriz B quedaría con esos valores en virtud de los datos que yo ingresé acá, ¿ya? Y la solución sería esta, pero aquí obviamente la solución yo tengo que escribirla mejor, puedo decir, la corriente I1 es tanto, la corriente I2 es tanto y la corriente I3 es tanto, ¿ya? No así mostrarla así nomás, pero en este caso estos son los valores que me dan. Entonces, por ejemplo, si yo digo I1 obtendría, ¿cierto?, el 5 y así. Ya, ahora sí parece que estamos en la hora. Ya, chicos, recreo, break, para que vayan a buscarse un cafecito para el frío, se levanten, se den una duchita si están en la cama. Continuamos a las 10, ¿ya? Listo, Voy a profe. dejar de compartir acá. Ya, profe. Ya. Este sería detener grabación. No.